Seguimos animándonos. Bien, el capítulo 13 de Romanos, recuerden que estamos en la parte práctica, porque nuestra vida se tiene que ver siempre el fin. A ver, le hago una pregunta bien general. ¿Cuál es el fin de la salvación? Bien general. Tener vida eterna y compartirla con el Señor cuando llegue el momento. Perfecto. ¿Cuál es el fin de la salvación, hermanos? Ser capaces de adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Ya? Ser como Jesús. Ser como Jesús. ¿Ya? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué responderías a alguien? Si alguien te pregunta, viene, imagínate, algún conocido, alguien que donde tú dices, oye, ¿y ustedes por qué tienen que ser salvos? ¿Qué significa ser salvo? ¿Para qué quieren ser salvos? Salvos de la ira de Dios. Ya, perfecto. ¿Saben qué, hermanos? Esto es súper importante porque son temas centrales que nosotros debiéramos tener una respuesta firme. ¿Por qué fue necesario que el ser humano o Dios proveyera una salvación para el ser humano? ¿Saben qué? Está relacionado con el propósito que Dios crea al ser humano. Dios crea al ser humano básicamente para que la imagen de Dios, que había la imagen y semejanza que Dios había puesto en el ser humano, ¿cierto? Así lo vemos en Génesis, ¿cierto? El Señor crea al único ser dentro de su creación que lo hace que le comparte su imagen y semejanza, es el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Y al ser humano, entonces, tiene que reflejar esa imagen y semejanza. O sea, que el ser humano finalmente tiene que dar a conocer a Dios. Esa es la misión del ser humano. Producto del pecado, la imagen de Dios se va del ser humano. La imagen y semejanza, el ser humano sí deja de tener la imagen y semejanza de Dios. Producto del pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los seres humanos en pecado dejan de tener la imagen y semejanza de Dios? No, pastor. No. A pesar de que el hombre es desobediente, no, la imagen y semejanza de Dios sigue estando en el ser humano, pero de manera corrompida por la carne, ¿verdad? La carne está corrompida, por lo tanto, esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios comenzó a distorsionarse. Entonces, la obra de redención, la obra de salvación, apunta primeramente a que esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano pueda ser restaurada. ¿Me explico, hermanos? La imagen y semejanza con la cual Dios nos creó, al ser salvos por Jesucristo, comienza la obra de Jesucristo a ser evidente en nosotros, y esa imagen comienza a ser restaurada. Por eso Él nos predestinó, lo vimos aquí en el capítulo 8 de Romanos, para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces, el fin de la salvación, hermanos, es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Restaurar aquella imagen corrompida, distorsionada por los efectos del pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? De manera muy práctica. Cada uno de nosotros tenemos una misión muy práctica. ¿Cuál es? Le hago la pregunta. ¿Cuál es nuestra misión entonces? Glorificar. ¿Perdón? Ser el reflejo de Dios.
Yo dije glorificarlo. Yo dije reflejar a Cristo al mundo. Claro, el tema es que nuestra imagen tiene que está siendo restaurada. La imagen de Cristo en nosotros está siendo restaurada. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Para reflejar a Cristo, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para que Cristo efectivamente sea reflejado? Tener a Espíritu Cristo. Santo. Claro, primero el Espíritu Santo, tener a Cristo, eso lo hemos recibido en el momento de la justificación, ¿cierto? Ahora, te hago la pregunta, ¿la imagen de Cristo fue restaurada en nosotros en el momento de la justificación? Yo creo que no, porque todavía tenemos este como cuerpo caído, corrompido, en pecado. ¿Ya? Y cuando estemos en el cielo, ahí vamos a estar como completamente restaurados. ¿Ya? ¿Qué creen, hermanos? En el momento de la justificación, ¿la imagen de Cristo fue restaurada en nosotros? Yo creo que sí, porque desde el minuto que recibimos al Señor, nuestra imagen fue restaurada. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. ¿Ya? Yo pienso que sí, pastor, y lo que debemos dejar es que Jesús, el cual mora en nosotros, dejarlo actuar a Él. Ya, es que a eso es lo que voy yo, y tiene relación con lo que decía la Connie, porque no es que entendemos que somos nuevas criaturas y estamos completos en Él, ¿cierto? Hemos sido santificados inmediatamente. Ahora, pero eso tiene que ser, lo interior tiene que ser reflejado en el exterior. Y ese es el proceso en que estamos, en que nuestro ser exterior comienza a reflejar a Cristo. Comienza todo nuestro ser de manera integral, comienza a restaurarse la imagen de Dios que está en nosotros. Y ahora hago la pregunta, ¿cómo restauramos la imagen de Dios que está en nosotros? ¿Cómo se restaura la imagen de Dios que está en nosotros? A través de la palabra de Dios. ¿Ya? Pregunto, Teniendo ¿cómo? comunión con Él. Teniendo comunión con Él. ¿Ya? Esto es súper importante, hermanos, porque no hay solamente una forma de que esa imagen sea restaurada. Por supuesto, entendemos que la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, no es algo individual ni personal. Porque si es por eso, vayámonos cada uno a un monte y esperemos ser restaurados allí. La responsabilidad es tanto personal en mi arrepentimiento y fe, pero ese arrepentimiento y fe, ¿cierto? Me arrepiento de mi pecado y confío que el Señor me sigue transformando. A veces es movido por nuestros deseos, pero la mayoría de las veces es motivado desde afuera. Desde afuera viene la palabra que me ayuda a reflexionar, a examinarme, a confesar y a vivir vidas de arrepentimiento y de fe. Y Dios utiliza a la iglesia para recordarnos mutuamente. Y a través de mi devoción personal y de mi devoción grupal, Dios comienza y sigue restaurando aquella imagen de Cristo en nosotros, para que ya no solamente la tengamos, sino que también la reflejemos al mundo. ¿Me explico, hermanos? Eso es súper importante porque es la médula por qué fuimos salvos. No simplemente porque, bueno, sí, varias cosas ustedes dijeron que son verdades, salvos de la ira de Dios, salvos del castigo eterno, salvos para tener vida eterna, pero principalmente es para que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros y esa imagen sea la que reflejemos dando a conocer a Cristo. Y en ese sentido, y por esa razón, Pablo
les dice a los romanos, desde el capítulo 12 en adelante, ahora, esto es lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Se acuerdan? Primero, los primeros 11 capítulos. ¿Se acuerdan que hablamos harto de doctrina? Esto es lo que Cristo hizo por ustedes. Como Cristo hizo esto por ustedes, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál es el efecto en el creyente de la obra de Cristo? ¿Cuál es el efecto? Entonces, Cristo, por la obra de Cristo, ustedes llegaron a ser hijos de Dios. Ustedes llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes, por la obra de Cristo, ustedes fueron adoptados por el Señor. Por la obra poderosa de redención de Cristo en la cruz, por su muerte y resurrección, ustedes son parte de la iglesia. En ustedes habita el Espíritu Santo. Y ahora, como ustedes son todo esto, esta es su identidad en Cristo, como ustedes tienen ahora una identidad en Cristo, ahora ustedes, recién ahora, pueden comenzar a reflejar a Cristo. Y lo reflejan de manera individual, como vimos en el capítulo 12, versículos 1 y 2 y 3, y en el 3 en adelante, y lo reflejan de manera grupal, que es la iglesia, y desde el versículo, o sea, el capítulo 13 en adelante, lo tienen que reflejar al mundo. Lo reflejan al mundo también. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, o no? O sea, la obra de Cristo nos da una identidad, y por esa identidad nosotros podemos servirle, podemos obedecerle. Y esto es fundamental, porque eso es el Evangelio. Siempre, no hay ninguna orden, no hay ningún imperativo en la Biblia que no esté rodeado por esta certeza. Siempre, por eso nosotros vamos a la Escritura siempre, antes cuando vemos las demandas del Señor, cuando tú ves las demandas del Señor, tú vas a la Escritura primero a ver qué es lo que hizo Cristo, su obra, recordar la obra de Cristo. Esa obra te ha dado una identidad y por esa razón puedes adorarle, puedes servirle, puedes reflejarle. Ya no son nuestros medios, no son nuestras capacidades. ¿Me explico, hermanos? Esto es fundamental. Eso es el Evangelio. De otra manera comenzamos a vivir vidas centradas en nosotros, tratando de agradar a Dios por nuestros medios, viviendo vidas moralistas, religiosas. Y nunca es así. Siempre es, veo la obra de Cristo, veo quién soy, veo mi vida y digo, no, así no es. Arrepentimiento, cambio de dirección y fe que por la obra de Cristo y quien Él me ha hecho, voy a poder adorarle. Siempre es así, esa es la dinámica. Bueno, ahora bien, volvamos al capítulo 13. Pablo le estaba diciendo a los creyentes, sométanse a las autoridades y da razones por las cuales hay que someterse. Y esas las estuvimos viendo la vez anterior. Distintas razones por las cuales los creyentes nos sometemos a las autoridades. ¿Se acuerdan? Capítulo 13 de Romanos, vayan allá. ¿Están allí, hermanos? Sí. Yo no, espérenme un poquito, se me perdió Romano. Ya. Toda autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿cierto? Dios las ha establecido, por lo tanto, esa es una razón suficiente y potente por la cual tenemos que someternos a Dios. Dios las estableció, ¿cierto? Y si nos oponemos a la autoridad, en realidad, ¿a quién nos estamos oponiendo? A Dios mismo, a Dios mismo. Al menos en mi Biblia no aparece que la autoridad tenga que ser de un partido político como para someterme a ella. La usted aparece, a lo mejor una versión más actual aparece, si es de tal partido político, sométase.
No, estoy llevándolo al ridículo, hermano, ¿se entiende, cierto? No, tenemos que, son autoridades, ¿verdad? Versículo 4 me llamó mucho la atención y lo vamos a volver a tocar hoy día, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Tú has pensado eso? ¿Lo has reflexionado? ¿De que la autoridad es un servidor de Dios para nuestro bien? No sé. Yo no veo al presidente Boris y no lo veo como un servidor de Dios que quiere que le diga pastor. Claro, por supuesto, sí. No es que sea un servidor de Dios en términos de que esté consciente que esté sirviendo a Dios. Gente lo hace me imagino y espero, con buenas intenciones, ¿cierto? Pero no porque estén conscientes que estén sirviendo a Dios. Sin embargo, eso no quiere decir, Dios instituyó esto. Él la estableció, Él los puso, por lo tanto, independientemente de su conciencia de esto, están sirviendo a Dios. Porque Dios establece los gobiernos, ¿para qué? Para nuestro bien. Porque Dios es un Dios bondadoso. Y busca y entrega el bien. No solo para los suyos, sino que para todos. Y establece los gobiernos. Hermanos, yo se los dije la semana pasada, si no existiesen los gobiernos, olvídese cómo estaría todo esto. Sería un caos. Anarquía. Ahora bien, versículos 6 y 7 los vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien lo puede leer, por favor, versículos 6 y 7? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gracias, hermana. A nadie yo creo que les gusta pagar impuestos. Así como que se goce pagando impuestos. En general no, pues en general no. Pero hermanos, los impuestos son parte del día a día. No podemos estar allí en todas las cosas. Uno va a comprar un kilo de pan y está el impuesto, está allí. Allí está en todas las cosas que uno compre y son parte de. Y es apropiado para todos los ciudadanos, incluyendo los cristianos. Por supuesto, aprovechar todas las ventajas y las bondades y las virtudes que se recogen desde los beneficios que provee los impuestos a través de la ley. Bueno, y ningún ciudadano, especialmente los cristianos, tienen algún tipo de justificación para rebelarse en el pago de los impuestos. De ninguna forma, porque eso es ilegal, no es ético, bueno, no es moral. O sea, y Pablo comienza a hablarle acerca de esto a los hermanos de Roma. Pongámonos en el contexto. Pablo le está hablando a hermanos cristianos que están en Roma y le está diciendo, paguen los impuestos. Me tienen que hacer el sueldo, hermanos, paguen los impuestos, por favor. Sí, hermana Sarita trabaja en el servicio de impuesto interno. El Rodrigo también. Sí, bueno, los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, en realidad. Bien, pero más allá de eso, y un poquito Pablo lo toca acá ese tema, aunque los impuestos sean justos, ¿cierto? Y aunque sepamos que nos hacen bien, no falten siempre, se van a encontrar los medios para el engaño, para la pillería, siempre, y eso está en todos lados. Muchos de los impuestos son justos y otros no son justos. Algunos son gastados o invertidos de manera justa por los gobiernos y otros no. Pero la sumisión, hermanos, a las autoridades es general, siempre, independientemente
en estos casos. Así lo vimos desde el capítulo 1, o sea, en el versículo 1 hasta el versículo 5. Y en el versículo 6 y en el versículo 7 que estamos viendo ahora, si te das cuenta, Pablo no hace ninguna excepción para que los cristianos paguen todos los impuestos. Pablo está diciéndole, paguen lo que tienen que pagar. Y hermanos, el gobierno de ahí del Nuevo Testamento, al cual estaban sujetos los hermanos de Roma, era un gobierno pagano, déspota, sin ningún tipo de misericordia, menos para los cristianos. Muchos emperadores se declaraban a sí mismos dioses, demandaban adoración de las personas que vivían ahí en el imperio. Muchos tenían esclavos, más esclavos que hombres libres para sirviéndoles. Injusticia total, podríamos decir, mirándolo desde los ojos del siglo XXI, ¿cierto? E incluso años más tarde, el Imperio Romano se degeneró y fue un estado en donde solamente recibía tributos y solamente recibía beneficios y poco le entregaba a la ciudadanía. Pasó por otras etapas en donde pocas personas trabajaban para el imperio y muchos dependían del imperio. Por lo tanto, no sé si los creyentes estaban muy contentos por cómo el imperio se manejaba en asuntos de justicia. Y a ese imperio Pablo les dice, paguen sus impuestos. Hermano, incluso ponte a pensar que parte de los impuestos que los cristianos pagaban eran utilizados para pagar o para construir, mantener templos paganos. Para mantener instituciones religiosas paganas que el imperio tenía. Se podría esperar entonces que ante tanto abuso, a tanto decepción que podrían haber ellos tenido, los cristianos, quizás incluso hasta llegar a tener sentimientos de odio hacia las personas que los manejaban, los soldados, no sé. Hubiese algún tipo de conmiseración de parte del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo va en la dirección contraria. Y el apóstol Pablo les dice, paguen lo que deben. Y el apóstol Pablo, recuerden que había aprendido todo esto no porque él se le ocurría. Este había sido un ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 9? Alguien que, por favor, Mateo 9, 10 y 11, alguien que lo pueda leer. Mateo 9, 10 y 11. Si alguien lo puede leer, se los agradezco, queridos hermanos. ¿10 y 11? Sí, por favor, Mateo 9. Ya, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermano, ¿te acuerdas de Mateo? ¿Te acuerdas de Zaqueo? Que eran personas que trabajaban. Hermano, los judíos tenían que
el, el Imperio Romano les pedía una cuota. Tenían que los judíos pagar una cuota. Y lo que quedaba lo que quedase de esa cuota, ya los judíos podían, los oficiales judíos, todas estas personas podían quedarse con eso, pero tenían que cumplir la cuota. Entonces todos estos recaudadores de impuestos pedían más y pedían más. Y eran odiados por las personas, por la comunidad, porque eran totalmente abusivos. Aún así, el apóstol Pablo viene y les dice a la iglesia de Roma, bueno, tomando este ejemplo del Señor Jesucristo, que aún así Él fue y estuvo con ellos, porque tenían necesidad. Y viene y les dice ahí en el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos. En los versículos anteriores, los 5 versículos anteriores, Pablo había ya establecido esta obligación de los creyentes, este mandato que se sometieran a las autoridades humanas. Y dice, por esto también, o pues por esto pagáis también los tributos. Vale decir, el pagar tributos es también parte de la sumisión. Pagar los tributos es parte de la sumisión a las autoridades. La palabra tributos o impuestos, ¿cierto? Se refiere a aquellos impuestos, es muy probable en este caso, que es los que pagan o pagamos los ciudadanos, y en este caso los que pagaban a una nación que no era la de ellos, en este caso en el primer siglo, bueno, todavía no vayamos a nuestra era, sino que en ellos, a los que les pagaban a los judíos para que a su vez le pagaran a los romanos, porque estaban bajo el imperio. Ese era el negocio del imperio. Y muy probable que este impuesto haya sido sobre los ingresos y sobre las propiedades que tenían que pagar cada persona por los ingresos y por las propiedades tenía que pagar impuestos. Pero Pablo aquí se está refiriendo a todo tipo de impuestos, no hace algo específico, porque no solamente tenían esos impuestos, sino que tenían otros también. ¿Ustedes recuerdan? Solamente hago esta pregunta, a ver, como una pregunta de escuelas dominicales. ¿Sí? ¿Cuál es el primer impuesto que ustedes recuerdan que aparece en la Biblia? Podría ser el de Caín y Abel cuando daban su, no sé, lo mejor y se lo presentaban a Dios. Ya. ¿Pero eso era un impuesto? No estoy segura. ¿Era una ofrenda? Sí, pues eso era una ofrenda, ¿no? Yo estoy hablando derechamente como que fuese un impuesto. ¿Se acuerdan algunos, hermanos? No sé si es un impuesto, pero cuando a Jesús le preguntan y le dicen, oye, ¿por qué tú no pagáis? Y manda a buscar un pescado y trae la moneda y dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Está parafraseado, pero... Sí, lo entiendo que está parafraseado. Sí. Bienvenida la Cori, hermana Ruth. Estaban hace rato, parece, esperando, y no había visto ahí que había una cola de hermanos esperando. Ya, pero ¿alguno más? Ya, no, derechamente en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de alguno? ¿Impuestos? Cuando se levantó el primer rey de Israel, ¿Ya? Saúl, ¿puede ser o no? Sí. ¿Ya? Incluso, había pensado también cuando se reconstruyó el templo que empezaron a pedir de todo, que trajeran. Ya, miren, hagamos algo para hacérsela más fácil. Dios instituye a Israel y Él les da impuestos. Tienen que pagar impuestos. Bueno, o sea, es antes de Israel. Fue en el tiempo de José.
José cuando tiene que, le llama a todas que aparten una parte para venía el tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿se acuerdan, no? Y cuando había vacas gordas, entonces llamó al pueblo a ir apartando un poquito. Bueno, y eso hicieron harto. Y eso fue como el primer indicio que hubo de impuestos que hubo. Luego, por supuesto, Dios ya cuando establece a Israel como nación, el Señor instituyó y especificó y detalló un sistema de impuestos sobre el pueblo elegido. El primer impuesto que todos conocemos, ¿cuál es? Que es muy famoso, incluso en la iglesia hoy en día. Somos conocidos los cristianos por ese impuesto que tenían que pagar. El diezmo, sí, el diezmo. Sí, el diezmo, la 10ª parte fue esto es interesante, les voy a nombrar algunos porque para que tengamos un poquito la dimensión de lo que esto significa, ¿ya? En Levítico 27:30, solamente para darle las referencias, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Por lo tanto, nada que hacer. Era así. Bueno, ¿para qué era este diezmo? Este diezmo se entregaba enteramente a la tribu de Leví, a los levitas, que eran los sacerdotes. Porque los sacerdotes no tuvieron, la tribu de Leví fue la única tribu que no tuvo una tierra, vale decir un terreno, un espacio. Todas las tribus tuvieron un espacio. Si ustedes vean en su Biblia, al final cuando aparece el típico mapa con todas las tribus, ¿cierto? Con todas las tribus, Leví no está. Porque ellos iban a ser los sacerdotes y cada tribu le iba a entregar un pedacito porque tenían que hacer su trabajo sacerdotal en cada territorio de cada tribu. Bueno, entonces ellos recibían el diezmo. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo súper importante, porque nosotros, lamentablemente, muchas iglesias como que pasa colado. El diezmo en Israel, el diezmo para la iglesia. Hermanos, si eso fuese así, entonces nosotros también tendríamos que hacer sacrificios, pues. Tendríamos que hacer, eso es como muy antojadizo. Es lo que me conviene, lo hago, pues. Es como que, me explico, ¿no? Es como, tomo eso para la iglesia. Pero aquí esto es importante, hermano, porque los sacerdotes no solamente eran los líderes espirituales de Israel, sino que ellos también eran los gobernantes civiles. Bueno, también eran los gobernantes civiles. Entonces, este diezmo, por lo tanto, fue esencialmente para que con ese dinero ellos pudiesen administrar una nación que era teocrática. ¿Me explico, hermanos, o no? Eso es súper importante. Era teocrática porque no era democracia. Era teocrática. Vale decir, ellos se habían organizado como Dios les había dicho. ¿Y qué pasaba si no daban el diezmo ellos en Israel? Bueno, hermanos, eran celosamente, habían advertencias de parte del Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, una de las más famosas son las que está ya en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, por ejemplo. ¿Robará? Miren, el tenor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora, si daban, ahí mismo en Malaquías, habían promesas también, ¿se acuerdan o no? Las promesas ahí en el versículo 10 de Malaquías 3, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Bueno,
Esto es el trato que Dios tenía, ojo, con Israel. Con Israel. Entonces, ahora, les tengo que decir algo. No era el único diezmo. No era la única ofrenda. Ah, ya, ahí como que después decimos la iglesia dice, no, ya eso ya no es para la iglesia. Claro, porque son deformaciones. Yo entiendo que muchas veces la iglesia y nosotros mismos caemos en esto, pero para la iglesia hay otro estándar. La iglesia básicamente se mueve por ofrendas. Bueno, no con diezmo. Y hay parámetros que no están relacionados con porcentajes. Son otros. Bueno, los vamos a ver en un ratito. Entonces, había, para resumirle, eran cuatro diezmos que tenía que pagar Israel. Bueno, habían unos sí que eran cada 3 años y otros que eran impuestos que eran indirectos. Además, que por ejemplo al final de la cosecha tenían que dejar parte de esa cosecha para los pobres. ¿Han visto eso alguna vez? ¿Lo han leído? Uno encuentra todas estas leyes en Éxodo, en Levítico, hermano, que son muy interesantes. Bueno, en total, hermano, si nos ponemos a pensar de cuántos eran los impuestos que los israelitas pagaban, eran 6 impuestos. 6 impuestos. Más o menos al año ellos pagaban el 24% de sus entradas al año. Pastor, ¿Sí? una consulta. Bueno, se entiende que nosotros tenemos que pagar los impuestos. Yo creo que como creyentes no evadimos ningún impuesto porque yo tengo que pagar el impuesto a mi casa, tengo que pagar el impuesto a mi auto, tengo que pagar el impuesto al pan. O sea, la pregunta es, ¿siempre estoy pagando los impuestos? ¿De qué manera concreta yo podría evadir los impuestos si siempre pago? Comprando sin boleta, hermano, le digo al tiro, o comprando en la calle en lugar no establecido. Por ejemplo, ahí hay algo, si uno no pide la boleta, por ejemplo, ya está evadiendo un impuesto, siendo bien práctico. Bueno, y de ahí me imagino que deben haber gente que se ha puesto muy creativa al respecto y lo ha podido encontrar las mañas para poder no pagar impuestos. Pero sí, por ejemplo, ahí, básicamente desde allí en adelante. Bueno, ahora bien, todo esto uno tiene que ver mucho con la ley, por lo que dice la ley. Sí, la ley es clara en estas cosas. Bueno, y uno dice, pero en la feria no me dan boleta, por ejemplo. Obviamente, porque ellos trabajan de otra forma, trabajan con renta de pregunta, por ejemplo. Pero ellos están establecidos por ley, pastor, por eso. Como comercio libre. Como comercio libre. Sí, pero ellos tienen que pagar parte de... Ellos pagan un impuesto, sí. Claro, y ahí se incluye, no es que no sea directo, pero bueno, independientemente, por eso les digo, uno tiene que ver lo que la ley dice. Ahora bien, volviendo un poquito a este tema de los impuestos que se le cobraba, o que tenía que pagar, más bien dicho, Israel, como los diezmos, como las ofrendas, pero ellos tenían que sostener una nación con eso. ¿Se entiende, hermanos, o no? O sea, era parte de su impuesto, porque ellos eran parte de... su gobierno era eclesiástico y civil, estaba junto. Por lo tanto, tenían que hacerlo de esa forma. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, la situación de los impuestos en Israel ya era muy, muy distinto, por supuesto, porque ya no existía Israel ya así como nación en términos de teocrática. Habían venido del exilio, ¿se acuerdan? Ya había una mezcla, ya no estaban las tribus del norte que habían desaparecido, ¿se acuerdan? Después que volvieron del exilio, volvieron solamente las tribus, dos tribus habían en el tiempo del Nuevo Testamento. Luego fueron subyugados a Grecia, ¿se acuerdan? Israel fue subyugado a Roma, pero los romanos sí permitieron a la nación de Israel tener el sistema de los levitas.
los sacerdotes. Les permitieron. Por supuesto que todos ellos tenían que organizarse y pagar los tributos al César. Si hacían eso ellos, bueno, no importa lo que se organizara Israel como ellos quisieran, siempre y cuando pagaran los tributos al César. Bueno, por eso, por ejemplo, y un poquito lo que decía el Mario, allá en Mateo 17, 24 en adelante, cuando llega Jesús, llegaron a Capernaum, ¿qué sucedió? Mateo 17, 24 en adelante. Si alguien lo lee, por favor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este ejemplo es clásico, por supuesto. Vienen los que cobraron los dracmas, que eran monedas griegas. Bueno, estaba investigando y cada dracma tendría hoy día, debería tener como un valor de 25,000 pesos. Y era como el peaje por llegar ahí. Y el Señor Jesucristo hace algo bien interesante, po. Él, como hijo de Dios, no tenía obligación de pagar, po. Nada. ¿Cómo? Por eso le hace estas preguntas. ¿Cómo está pagando? ¿El rey le cobra a su hijo o le cobra a los extraños? A los extraños, por supuesto, ¿cierto? Bueno, pero como hijo de los hombres, ¿cierto? Como el Jesús encarnado dijo: mira, para que no haya ningún tipo de escándalo, nada, porque esta plata iba directamente al tesoro del templo. Y por supuesto que ese tesoro ya se había corrompido, po. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando allá en Juan ve todo lo que pasaba en el templo? Dice: esto es una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Y tiene el celo ahí el Señor. Y un poquito antes de su crucifixión también, esto ahí en Mateo 21, también sucede esto. Cuando Jesús entra al templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas, así lo dice allí. Incluso, esto es muy interesante, pero desde el tesoro del templo, desde los impuestos que ellos recogían, salieron las 30 piezas de plata que finalmente le pagaron a Judas. Aún así, al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Paguemos el impuesto. Paguemos el impuesto. Estoy tratando de transmitir los principios de fondo, hermano. Bueno, eso estoy tratando de hacer, tratar de transmitir los principios que hay de fondo en el tema del pagar impuestos, que no está relacionado con que me guste o no me guste. Es parte de nuestro sometimiento a las autoridades. Hermanos, por favor, escúchame. Les nombré un poquito el tema del tributo de Israel en el Antiguo y ahora también en tiempos del Nuevo Testamento. En ninguno de los casos este tributo se aplica a los cristianos. Por favor, hermanos, ninguno de estos tributos se aplica hoy a los cristianos. Si tú quieres saber, por ejemplo, entonces, ¿hay que ofrendar? Sí, por supuesto.
¿Es bíblico ofrendar? Por supuesto, para los cristianos es bíblico, pero los criterios son otros. Tú puedes ver, por ejemplo, en 1 Corintios 16:2, ahí te dice claramente cuánto es el monto que tienes que dar. ¿Cuánto es? Según haya prosperado. Según hayas prosperado. Según haya prosperado. ¿Y cómo lo hacían los hermanos? Dice, cada primer día de la semana. Vale decir, el lunes, no, hermano, el domingo. El primer día de la semana, ¿cierto? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, hay que apartarlo. La ofrenda no se improvisa. No es que, bueno, en Monteverde no tenemos el ofrendero y bueno, después con la pandemia es solo transferencia, así que es muy difícil improvisarlo. Pero hay que apartarlo. Bueno, y guardándolo, bueno, según haya prosperado, guardándolo y para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. O sea, Pablo no quería llegar ahí y empecé, ya hermano, llegó Pablo y recojamos la ofrenda. No, que cuando él llegara esté lista, porque ha sido apartada de lo que según hayan prosperado. Bueno, y también ahí en 2 Corintios 9:7 nos habla acerca de la actitud para ofrendar. 2 Corintios 9:7. Con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se hay que apartar según hayamos prosperado. Y esto me tiene que dar alegría. No por necesidad, no porque yo necesito que el Señor me bendiga, entonces yo doy. No. Si hay alegría en mi corazón, demos. Alegría porque estoy bendiciendo a los hermanos. Si en definitiva, hermanos, eso es. Pues. Cuando damos, estamos bendiciendo a los hermanos. No estamos bendiciendo aquí al pastor. Gracias al Señor que nosotros tenemos el sueldo del pastor es fijo, es acordado por la iglesia. La iglesia acordó el sueldo del pastor, es fijo. Y también para los hermanos que están en distintos ministerios. Y eso trae como consecuencia, ¿qué cosa? Que la iglesia pueda ser pastoreada, que pueda ser alimentada. Y eso me tiene que dar alegría. Me tiene que dar alegría. Pastor, ¿Sí? lo siento, pero es realmente así como, o sea, no creo que esté mintiendo en ningún caso, pero es que me sorprende que diga usted de que los miembros fijen un sueldo tanto para el pastor como para el resto de los líderes. Eso realmente me sorprende. ¿Es así? Es toda una mentira, hermana. Sí, hermana, sí. Nosotros sí, no, es un tema que se acordó desde la membresía, vimos las entradas en su momento, y se acordó, de acuerdo a las posibilidades que tenía la iglesia, le hizo una propuesta al pastor. Oh. Y eso es así. Y también se estableció el reajuste que a través del IPC, ¿cierto? De manera anual. Y eso es, no hay mucho más que hacer. Y eso y siempre se informa también, hermano, sí, es así. Lo que pasa es que es una iglesia que tiene que ser sana, las cuentas tienen que estar claras, y tiene que partir, la autoridad parte desde la membresía. Si la membresía dijera, no, en realidad no queremos tener pastor, bueno, no tenemos pastor, no. Porque la membresía es la que va estableciendo esto. Obviamente vamos viendo los criterios bíblicos y estoy yéndome a un extremo. Pero es así, hermano. Y aquí hay miembros que son parte de la membresía y es un testimonio que es así. Bueno, hermanos, entonces,
no. Ahí están algunos, solamente les compartí, hermanos, algunos de los principios para poder dar. Es muy interesante en Mateo 22, por favor, vayan a Mateo 22, 15 al 17. La semana después de que el Señor Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, sucede esto. Por favor, si alguien lo puede leer, Mateo 22, 15 al 17. Mateo, ¿cuánto? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿22, Hasta el 15? 17. Sí, hasta el 17. Perdón. Ya. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Estos señores vinieron a tentar al Señor. Los fariseos vinieron porque querían buscar alguna parte. Si él decía que no es lícito, ahí estaban, y estaban cercanos a los herodianos, que eran pro Herodes, por supuesto, herodianos, ¿cierto? Y era perfecto. Si él decía que no, había toda una maquinación para decir: mira, él se estaba oponiendo al César. Y el Señor Jesucristo no da puntas sin hilos, por supuesto. Sabía la intención del corazón. Y más adelante, versículos 18 al 21. Alguien que lo lea, por favor, también. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Está ahí? Bueno, y después se fueron maravillados, ¿cierto? Eso, sí. Sorprendidos de la respuesta, no esperaban esa respuesta. El Señor Jesucristo, maravilloso, va y le dice, primero les dijo hipócritas. Como que no quiere la cosa. ¿Y ustedes por qué me tientan, hipócritas? Den al César lo que es del César, pero no más que eso. Y a Dios lo que a Dios le corresponde. Por lo tanto, hermano, el Señor Jesucristo estaba estableciendo inequívocamente que el pago de los impuestos a los gobiernos es ordenado por el Señor. Está ordenado por el Señor. Sí, Roma fue, como les decía antes, fue un gobierno déspota, pagano, injusto. Incluso la moneda tenía la inscripción del César, porque se llamaba Dios a sí mismo, ¿verdad? Aún así, los impuestos deben ser pagados. El propósito es lo que viene después, en el versículo 6. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Otra vez, esto es que son servidores de Dios. Eso es una cualidad, una calificación, más bien dicho, que Pablo les da. Son servidores de Dios. Y en definitiva son servidores, son oficiales, ¿cierto? Como nos les dice, servidores públicos. Se les llama, ¿verdad? Servidores públicos, al servicio público. En ese sentido, bueno, que sean siervos, insisto, en términos como nosotros sabemos. De hecho, no es la misma palabra dulos que es siervo, que conocemos nosotros, ¿cierto? El siervo que nosotros, los cristianos, somos siervos del Señor. No, esto es otra acepción y es otra palabra que tiene que ver con, bueno, es la palabra en griego liturgos, que ahí viene lo que es la liturgia, que tiene que ver con administración. Bueno, ese es el término servidores.
que son del Estado en realidad, pero son servidores de Dios y que se encargan de esto mismo. Entonces se entiende que necesitan, para poder administrar una nación, de impuestos. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y el punto de Pablo acá, hermanos, entonces, es que como la autoridad está puesta por Dios y son, podríamos decirle, servidores civiles, los buenos o los malos, lo que sea, son siervos, son servidores de Dios. A pesar, como ya le he dicho un montón de veces, la mayoría de ellos no está pensando que está sirviendo al Señor. No es que estén atendiendo continuamente este servicio a Dios, por supuesto. Pero aún así, los gobiernos representan una institución que es creada por Dios. Por lo tanto, hay que someterse a ella, considerarla, y los impuestos son parte de eso. Por eso nosotros también entendemos que, por ejemplo, es otro tema, pero que los matrimonios son a través del Estado. Allí es donde, porque Dios lo ha instituido así, más allá de las ceremonias simbólicas que nosotros hacemos religiosas. Lo que vale es la ceremonia, o sea, la ceremonia civil. Eso es lo que vale en los matrimonios. Bueno, entonces, hermanos, creo que el punto queda claro, y Pablo remata esto finalmente diciendo en el versículo 7, pagad todo lo que debéis. Mira, y aquí lo pone Pablo, lo pone no solamente como que tú vas a estar dando algo en beneficio de otros, sino que es como una deuda. Hay que hacerlo. Es algo que se debe. Pablo no está poniéndolo acá en el sentido de que decimos, sí, mira, organicémonos y sí, somos cristianos, igual tenemos que pagar. No, es una deuda, paguen lo que deben. Paguen lo que deben. Y eso es como Pablo, no es algo voluntario, no es algo opcional. Es para aportar, para que los gobiernos se administren y nosotros también usufructuamos de eso. Bueno, y esto es para todo ciudadano. Por lo tanto, nosotros los cristianos, si te das cuenta, hermano, no solamente tenemos un deber moral para pagar los impuestos, sino que además es un deber espiritual. ¿Te das cuenta, hermano, no? No es solamente un deber moral, porque la gente del mundo, bueno, paga el impuesto moralmente, y los que no tienen mucha moralidad, bueno, no lo pagan nomás. Nosotros no es solamente una cuestión moral, es un tema espiritual, una obligación espiritual, una responsabilidad, más bien dicho, una responsabilidad espiritual. Cuando hablamos de reflejar a Cristo, hermano, yo partí haciendo esa aseveración en un principio, ¿se acuerdan o no? Que nuestra imagen, o sea, la imagen de Dios en nosotros está siendo restaurada para que reflejemos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo pagando impuestos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estar encontrando la forma de evadirlo? Entonces, solamente para finalizar, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al impuesto, impuesto. Pablo hace como una separación que es un tema ya cultural de ellos. Por un lado, el tributo que tenía que ver a César, al Imperio Romano, y impuestos que tenían que ver con Israel. Bueno, son dos cosas. Para nosotros eso ya no nos toca, es como lo mismo. Bueno, nosotros pagamos, no somos parte de esa cultura, pero pagamos impuestos. Bueno, y esto me llama mucho la atención, y mira cómo termina. Y al que respeto, y al que honra, honra. A los gobernadores, Pablo les dice a los gobernadores romanos, a los procuradores, como era por ejemplo el rey Herodes, no simplemente hay que pagarlo porque sí,
hay que hacerlo con respeto. Con respeto. Hermano, cuando nosotros entendemos que las autoridades son puestas por Dios, por lo tanto debiera cambiar nuestra actitud hacia ellas, independientemente de quiénes sean. Respeto y honor. Honor. Una alta estima genuina hacia ellos. No simplemente fingiendo. Independientemente sean personas honorables o no, hermanos. Es muy probable que no nos encontremos con personas dignas de honor. Aún así nosotros tenemos un deber espiritual de honrar a las personas, a los que están en autoridad. Queridos hermanos, yo les animo a que revisemos cuál ha sido todo este tiempo y cuál está siendo hoy día nuestra actitud en este punto. ¿Cuál es primero nuestra actitud hacia las autoridades? ¿Cuál es nuestro sometimiento a ellas? Y si estamos reflejando a Cristo a través de nuestra vida diaria. Hermanos, están puestos por Dios como servidores para nuestro bien. Y eso debiera ser razón suficiente para someter nuestra vida a ellos, porque han sido puestos por el Señor. Amén. Bien, que el Señor nos siga animando y guiando y pueda ayudarnos, transformarnos. Es que eso me gusta mucho, que a veces uno le pide ayuda, ayúdame Señor a esto. Más que pedir ayuda, pidamos al Señor que nos transforme. Que nos transforme, que transforme nuestro corazón. Porque si estás teniendo conflictos, hermano, en esta área, te tengo que decir que estás teniendo conflicto con la palabra del Señor. No conmigo, con lo que dice la Escritura. Y yo te animo a que puedas considerarla en tu vida. Y si necesitas ser transformado, es una buena oportunidad para clamar al Señor. Y Él es poderoso para transformarnos. Porque el fin, ¿cuál es? No que yo esté contento. Es que el Señor sea reflejado, que el Señor sea reconocido.